como dijo. Feliz Día de la Mujer a todos los que están presentes. Bien, permítame compartir. Esperar que cargue. Ok, ¿se observa bien? Sí, sí se observa. Ok. Bien, a todos los presentes, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar, ¿sí?, con el temario que habíamos tenido por bien desarrollar gracias a la tabla de especificaciones de SPFEN. Este tema, cuidado de enfermería en personas con herida, que es un tema muy importante, incluso se toca bastante en primeros auxilios, seguramente ustedes ya lo han llevado, ya conocen lo que son las heridas, los diferentes tipos de heridas, y justamente es un tema que hay que recordar, porque recordemos que en el examen del ENAI vamos a tener situaciones en las cuales vamos a tener casos clínicos, y de esos, de acuerdo a la descripción que te den en el caso clínico, tienes que aprender a identificar, ¿no?, qué herida es, de qué clasificación de herida es. Y por eso necesitamos que ustedes estén atentos, para que también puedan mencionarme. Necesito aquí la participación de todos para que puedan ver qué tipo de herida podría corresponder cada una, ¿no? Y cómo es que podríamos definir a estas heridas. Bien, primero, ¿qué es una herida? Como menciona ahí el texto, se define como un estado patológico en el cual los tejidos están separados entre sí y o destruidos. Se asocia con una pérdida de sustancia y deterioro de la función. Cuando hablamos de una herida, es esa discontinuidad que hay en la piel que generó, lamentablemente por algún agresor externo, una herida, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo de por sí que este estado del tejido está totalmente dañado, y esta herida puede darse cuando ya no tenemos una piel íntegra, ¿no? Incluso, si ustedes recuerdan los diagnósticos de enfermería que están en el NANDA, podemos recordar que también existen diagnósticos en cuanto a las heridas, como es el deterioro, ¿no?, el deterioro de las heridas, el deterioro de la integridad cutánea. Entonces es muy importante el tema de las heridas porque permite realmente observar qué tipo de herida es, para qué es, en qué momento se pudo haber hecho. Incluso la parte de, ¿cómo se llaman esto? Los peritos, la parte criminalística también estudia el tema de las heridas porque es un tema que no está alejado. Es un tema que involucra incluso con casos de homicidios, feminicidios, etcétera, ¿no? Entonces, aparte del personal de salud, también los abogados conocen un poco sobre este tema de las heridas, ¿ok? Entonces, ya sabemos, tenemos una descontinuidad de la piel, entonces se está tratando sobre la herida. ¿Qué más observamos aquí? Existen diferentes la clasificación como tal, de acuerdo a la gravedad, al tipo y al aspecto en cuanto a la herida. Tenemos aquí las imágenes, ¿ok? Y tenemos aquí la descripción en cada imagen de qué tipo de herida es. De acuerdo a esta gravedad, ¿no?, al aspecto que nosotros observamos en herida y al tipo de atención que necesita cada una de ellas. Por ejemplo, cuando hablamos de una herida abierta, ¿qué tipo de atención requiere una persona con una herida abierta? Buenas tardes, profesora. ¿Qué tal? Bueno, una herida abierta, aparte de, obviamente de la valoración de la herida, ¿no? Verificar el aspecto, el color, si está sucia, todo eso, si está contaminada, con qué se la hizo, pues requiere generalmente de puntos de sutura. Muy bien. Por ejemplo, podría requerir un punto de sutura, ¿no? Entonces, justamente cuando identificas una herida, te vas a dar cuenta qué necesidades hay en ese momento.
Aparte de que necesite una sutura, ¿qué riesgos podríamos encontrar en una herida en general? De infección. Infección, ¿no? La infección que puede darse no necesariamente como que la herida esté con tierra o que se haya cortado con un metal, o sea, no necesariamente eso, sino el hecho de que ya está expuesta ya la hace vulnerable, ¿sí? Entonces es muy necesario por eso conocer sobre primeros auxilios, porque ahí también nos habla sobre las heridas, ¿no? Sobre cómo hacer para tratar las heridas. Bien. Luego tenemos a esa herida simple. ¿Cómo podríamos ver a la herida simple como tal? ¿Cómo es esa herida simple? Ah, no le entendí no le escuché, pasa que estoy en casa un paciente con el Ah, celular. No no, no, sí. entendí la pregunta. En herida simple, ¿qué característica tiene? Bueno, lo que pasa es que la herida simple generalmente no es tan profunda, es más superficial. El sangrado generalmente es en capa, lo que hay es que lavar, limpiar, generalmente no amerita de puntos de sutura. Uh-huh. Pero igual hay que valorarla y tomar las precauciones porque también pueden correr el riesgo de, de infectarse. Claro. Muy bien. Luego tenemos las heridas cerradas, las heridas complicadas. La pérdida de sangre, como ustedes observan ahí, puede ser tanto externa como interna. ¿Ok? Ahora, a su vez, las hemorragias externas pueden darse por, no sé, por un orificio, ya sea nariz, boca, ano, vagina, uretra, ¿no? Que son las conocidas como hemorragias exteriorizadas. O también puede darse por la propia herida, donde haya salida de sangre. Entonces, esta pérdida de la continuidad de la piel, que fue una definición que yo les mencioné, eso es herida. Y además de eso, también la pérdida de la continuidad de los tejidos, no solamente a los tejidos superficiales, sino también profundos, ¿no? Y puede infectarse, puede sangrar. Eso va a depender mucho de la gravedad, por eso menciono aquí la gravedad de la herida, ¿no? Y si la herida no sangra, pues por lo menos nos da tiempo para lavarla inmediatamente, eliminar la suciedad, ¿no? Y evitar con ello la penetración de muchos gérmenes que pueden darse a través de ella. ¿Ok? Entonces, por eso una herida cerrada, digamos que es una herida menos complicada, porque está cerrada. Si bien es cierto, hay un tremendo hematoma aquí, igual sigue siendo menos complicada que una herida abierta, que pese a que sea muy pequeña, hay un riesgo alto de infección. Y las complicadas, ni qué decir, ¿no? Ahora, nosotros vemos ahí de diferentes tipos, de acuerdo a la causa que los produjo, ¿no? Tenemos por ejemplo, los punzantes. ¿Qué vemos en los punzantes? ¿A qué se le puede llamar punzantes? A ver, una herida punzante, ¿qué podríamos hacer con una herida punzante? ¿Qué podemos hacer con la herida punzante? Las heridas punzantes generalmente son como hay que tener más cuidado también dependiendo de la zona de la herida, si es en abdomen, por ejemplo, ¿no? La profundidad. Es importante valorar en una herida punzante. Uh-huh. Porque no sé hasta dónde logró penetrar ese objeto. Si se llevó, por ejemplo, en abdomen, vísceras, intestino. Ya. Y además de ello, por ejemplo, ahí hay un clavito, ¿no? Ah, Se ok. tendrá que sacar el clavito. ¿Qué dicen ustedes? O se deja ahí el clavito.
Yo pienso que si eso pasa en el domicilio o en la calle, o sea, se lava la herida y se lleva a una institución hospitalaria para que sea el médico quien realmente retire, pero en casa no se debe retirar o en la calle, ¿no? Porque yo no sé qué estructura se va a llevar cuando yo retire el clavo y pueda complicar aún más la herida. Exacto. Por eso una herida punzante que se produce por agujas, por la punta de un cuchillo o por otro elemento que sea punzante, no sabemos qué tan profunda o si está superficial y qué tan grave está, ¿no? Y como dice su compañera, por ahí puede estar afectando una herida, un órgano interno, ¿no? Producir una hemorragia interna, ¿ok? Entonces una herida punzante es muy peligrosa y lo ideal es no retirar el objeto que está incrustado, ¿no? Yo sé que puedes esperar muchas veces ver al paciente así, pero no puede retirarse. Pero si hay un caso clínico en el cual les mencionen que está incrustado un objeto en la piel, no debemos retirarlo y es dentro de la clasificación de herida punzante. La herida punzocortante, como ustedes lo ven acá, corta y a la vez está punzante, o sea, incluso profundo, ¿no? Como ustedes observan ahí. O la herida cortante, por ejemplo, con una gilet, ¿no? O la abrasión. Las abrasiones son ya pues las menos profundas, es básicamente el desprendimiento superficial de la piel y siempre produce un ligero sangrado, que es como ese tipo arañazo. Nada más, o sea, es un tipo de herida bastante leve, ¿sí? Entonces miren bien esas imágenes sobre las causas que podrían darse en una herida. ¿Okay? Estas clasificaciones van a encontrarlas siempre en todos los libros, en la literatura. Ahora, algo que sí es que en los libros que ustedes vayan a buscar, ¿no? Si buscan, las heridas siempre, no todos los libros a veces mencionan toda la clasificación. Por ejemplo, pueden mencionar solo las que están aquí presentándose. Y otros libros mencionan estas otras que también son importantes, ¿no? La laceración, por ejemplo, que es casi parecido a una abrasión, ¿ok? La avulsiva, como lo ven ahí, ¿no? Miren cómo la piel está avulsiva, ¿no? La magulladura, que es igual como una tipo hematoma, pero es una magulladura que se dio por un golpe fuerte externo, o la amputación, ¿no? Entonces, estas heridas son graves y se consideran graves cuando son muy extensas, cuando son muy profundas, cuando está muy sucia, ¿no? O sea, tiene contenidos de tierra u otros elementos extraños ahí. O cuando está caliente, está roja, hinchada, ya significa que está indicando una posible infección, ¿ok? Si por ahí también tiene un objeto por ahí penetrado en el cuerpo, como un cuchillo, también sabemos que es una herida de tipo grave, pero que igual no debemos remover, ¿no? El cuchillo. Cuando es una herida que, por ejemplo, yo estoy haciendo la presión y no deja de sangrar. O sea, ya pasaron bastantes minutos y nada. Entonces, cuando sangra mucho y la sangre pues no se detiene, por lo menos en 5 minutos, ya debemos llevarlo pues, a un centro asistencial o algo está pasando, ¿no? Ahora, además de eso, dentro de las heridas existen hemorragias que también van a poder como que identificar, ¿no? Ustedes saben que puede darse una herida y justo una hemorragia. Puede ser desde una hemorragia capilar, que es lo más sencillo, ¿no? Que es una herida capilar, que es superficial, leve, hasta una herida que tenga una hemorragia arterial, imagínense. ¿Qué hubiese pasado si fuera arterial? Se daña pues la arteria, ¿no? La sangre tiene una característica de color rojo vivo, brillante, y va a salir presión, siempre coincidiendo el latido con la presión que se sostiene en el corazón, ¿no? Entonces, por eso, y después de eso también está la venosa, ¿no? La hemorragia venosa,
que es la que afecta una vena, y la sangre pues es de color rojo brillante, pero no es muy grave, a diferencia de la anterior, ¿verdad? Entonces, hay que buscar ayuda, hay que avisar a los servicios de emergencia cuando esa herida sea muy grave o cuando de repente el paciente perdió la conciencia. ¿Qué haríamos, chicos, si el paciente por ahí ve sangre y desmaya? ¿Cómo abordarían a ese paciente? Repita la pregunta, profesora, disculpe. Si tuviéramos a un paciente, vamos a ver este caso, tuviéramos un paciente, ¿ok? Que está con, no sé, con una herida, ¿ok? ¿Cómo identificas qué herida es? Una herida junto con una hemorragia, por ejemplo. ¿Cómo la identificas? ¿Cómo sabes que es una herida y hemorragia arterial o venosa? La venosa, la sangre es más oscura. Aparte de esa, o sea, el sangramiento como es profuso, pero es continuo, ¿no? En la arterial, el sangramiento coincide con las sístoles, con la contracción ventricular y sale como en chorritos, a chorros, ¿no? Y la presión más fuerte del sangramiento, ¿no? Del chorro de la sangre. ¿Qué mencionaste sobre la sístole? Bueno, que es que coincide con la contracción del corazón, la salida del chorro de la sangre cuando es un sangramiento proveniente de una arteria. Ya. Entonces la sangre es más roja, sale con más fuerza y va saliendo como a chorritos, ¿no? Cada vez que hay contracción ventricular, pues sale el chorrito, sale el chorrito, sale el chorrito, ¿no? Pero igual es bien, o sea, hay que estar pendiente porque el paciente se nos puede hacer un shock hipovolémico muy rápido, pues. Si no se logra detener con empaquetamiento, como usted decía, si tenemos a la mano podemos aplicar torniquete hasta trasladarlo entonces a los servicios de emergencia, al hospital, llamar a una ambulancia, lo que tengamos cerca, ¿no? Pero pudiéramos también aplicar un torniquete si no tenemos los actuales que son como unos cinturones, pues pudiéramos hacer un torniquete de los que ya conocemos con un polo, con algo que tengamos a la mano, ¿no? Mientras no sea en una articulación, obviamente ni en cuello, ni en zonas donde tórax, abdomen. Muy bien. Así es. Lo que hizo su compañera es cierto. Por eso tenemos que aprender a identificar bien. Ahora, la hemorragia, en cuanto al torniquete que mencionaste, ¿no? Siempre va a ser lo último en utilizar, ¿verdad? Porque si no, podríamos generar muerte a nivel de los tejidos, ¿sí? Entonces es lo último. Tenemos ahí la presión directa. Tenemos otros métodos para controlar la hemorragia. Pero el torniquete es como la última medida que vamos a utilizar. ¿Por qué creen ustedes? ¿Sí saben sobre el torniquete? Bueno, profesora, sí se habla de que el uso prolongado del torniquete pudiera causar una necrosis, ¿no? Obviamente no hay paso de sangre, no hay oxígeno, pudiera entonces causar una necrosis en esa zona, ¿no? O en alguna zona del lugar donde no hay paso de sangre. Sin embargo, ahorita la organización es de médicos cirujanos en Estados Unidos, los de Bleeding Control, ellos, Stop Bleeding, ellos más bien promueven en la actualidad, hice un curso hace poco, y ellos promueven el uso del torniquete e inclusive hasta 2 horas y más, que ellos dicen que algo así como que es preferible, ¿no? Llegar a la amputación de un miembro a morirte por un shock hipovolémico o por una hemorragia. Entonces, claro, el uso de los torniquetes, estos torniquetes ya avanzados, que usan en táctica militar, que están usando ahorita los paramédicos, que parecen unos cinturones súper prácticos para el uso, ¿no?
y están descartando el uso del torniquete que uno hacía con un polo, con un bolígrafo, con un lápiz, un Con un palo, palo. así, sino que ya y tuve la oportunidad pues de practicar con esos torniquetes y son súper prácticos. Entonces el lema de ellos, de hecho la página de ellos es Stop Blending, yo voy a pasar, se las voy a buscar, se las voy a pasar por el grupo. Tú te haces instructor allí inclusive de cursos de Blading Control. Entonces ellos tienen otra forma de pensar a la tradicional que uno está acostumbrado como te forman en primeros auxilios, porque en primeros auxilios es cierto lo que usted dice. En primeros auxilios te dicen haga todo y lo último que usted va a hacer es colocar un torniquete. Haga presión directa, coloque más gas, polo, gasa, lo que consiga, que esté limpio, ¿no? En Blading Control se llamaría empaquetamiento, pero ellos están cambiando y revolucionando todos esos conceptos y te dicen no, torniquete. Claro, puedes hacer presión directa, pero si tú ves, depende de la zona y las características, si un sangramiento arterial, inmediatamente coloque torniquete. Y ese sí, tome el control, anote en qué momento usted lo colocó, hasta que sea trasladado o lleguen los servicios médicos de emergencia, pues. Pero hasta 2 horas y más, inclusive, ellos hablan de que puede estar el torniquete colocado. Sin ni siquiera, ¿sabes qué? En primeros auxilios te dicen, si colocas el torniquete, entonces cada cierto tiempo tú aflojas el torniquete para que haya irrigación, ¿no? Y vuelves a colocar el torniquete. No, ellos te dicen, no, déjelo ahí fijo y ni lo muevas, porque se te activa la hemorragia nuevamente y ahora ¿qué haces? Es lo que están manejando ahora, pero en primeros auxilios tradicional, sí es como usted nos está diciendo. Haga todo lo que usted quiera sobre la herida, haga presión directa, lo que sea menos torniquete. Entonces ahí hay una discrepancia a la hora de actuar. ¿Qué hago? ¿Coloco torniquete? ¿No coloco torniquete? ¿A quién le hago caso? Como mencionas, lo bueno es que hay conciencia, ¿no? O sea, son conscientes de que, claro, colocas el torniquete y ya sabes que vas a perder ese miembro. Pudiera, sí, ellos hablan, ellos tienen otro pensamiento diferente. Le voy a pasar la información para que, bueno, ya somos profesionales, ¿no? Y cada quien tendrá luego su criterio a la hora de actuar, ¿no? Pero es interesante lo que ellos plantean. Claro. Ya, profe. Sí, muchas gracias por tu participación. Sí, un curso, me van pues. a votar, profesora, porque en las clases no, casi que ni que hablo mucho. Me van a decir algo. No, en realidad, gracias, porque la idea es que ustedes participen, es para clases de ustedes. Ya, ¿no? gracias. Sí, hay que participar, está muy bien. Y lo que menciona su compañero es bueno que todos siempre hagan como cursillos así, ¿sí? De primeros auxilios, de blending, de RCP, ¿no? Son cursos muy importantes, básicos, que todo el personal de salud debe conocer, ¿no? En cuanto a lo que menciona su compañera, sí, pues, ¿no? Pueden haber actualizaciones en primeros auxilios. Y ese es un panorama de una actualización que se da, así como en RCP, y cada 5 años hay actualizaciones, ¿no? Lo cierto es que, como dice su compañera, también va al criterio de cada profesional, ¿ok? Claro que a veces es difícil, ¿no? Cuando es tu familiar o es una persona cercana, quieres ayudar, pero sin causar, pues, el daño que es amputar una pierna, un brazo, saber que vas a, pues, a dejar sin oxígeno esa extremidad. Es por eso que sí, tradicionalmente primeros auxilios no se permite, ¿no? No se permite el uso de torniquete, a menos que sea la última opción que se suscite. Muy bien. Entonces, sí, efectivamente, eso es en cuanto a todas las clasificaciones. Entonces, no olvidemos, una herida es la pérdida y la continuidad de los tejidos blandos. Cuando hablamos de tejidos blandos, estamos hablando de la piel, del músculo, de los órganos blandos, del tejido subcutáneo, etc. ¿Ya? Que al momento de realizar una herida se produce una interrupción de esa estructura del tejido y una comunicación que va del interior de la herida al exterior de la herida.
¿no? Y como ustedes saben, la sangre aquí es un factor importante, por eso es que hemos llegado hasta el tema de hemorragias, porque la sangre circula por arterias, venas capilares. Y cuando se daña alguna de estas, se activan mecanismos para controlar esa pérdida sanguínea. Entonces, la idea es que cuando se corte o se daña un vaso sanguíneo, se pueda prevenir básicamente una pérdida excesiva de sangre, ¿no? Porque las células que están lesionadas, junto con las plaquetas, son células que son especializadas, importantes, que necesitamos en nuestro cuerpo para poder ayudarnos para formar un coágulo. Y ustedes saben que el coágulo de alguna forma ayuda y evita que se pueda dar una hemorragia mayor, ¿no? Entonces, por eso las consecuencias que se deben evitar o minimizar en las heridas es básicamente el riesgo de infección, ¿no? La entrada de los gérmenes a la herida, que sea básicamente una barrera protectora, el riesgo inminente que hay de infección, que comienza a ser muy importante incluso después de las 6 horas de que se produjo una herida, ¿no? O que por ahí hubo una contaminación con gérmenes, ¿ok? Entonces, por eso es que las heridas también se clasifican en varias circunstancias. De acuerdo a la clasificación de una herida punzante, que lo causa una herida con objeto puntiagudo, clavos, agujas, ¿no? Que tiene un orificio y que el orificio de entrada es bastante pequeño, ¿no? Es un orificio de entrada pequeño. Luego tenemos las heridas punzocortantes, que son las que ya tienen objetos punzocortantes, ¿no? O las abrasiones, que son como raspones causados por esa fricción brusca. Y pues esa herida superficial, como una especie de raspado, deja como una capa de la zona como carne viva que le llamamos, ¿no? Muy bien. Además está también la avulsión que hablamos, ¿no? Que básicamente es esa lesión con desgarro, con destrucción del tejido. Podemos hablar de una avulsión que se dio, por ejemplo, por producto de una maquinaria, ¿ok? Las mordeduras de un perro también son avulsivas, etcétera, ¿no? Y bueno, también tenemos la amputación, que es la pérdida de ese fragmento de la extremidad. Tenemos el hematoma, ¿no? Como la contusión también llamado, que es un golpe muy fuerte, muy violento y que rompe, o sea, como es tan fuerte, tan violento, rompe los capilares que hay debajo de la piel y la sangre se filtra por los tejidos y produce ese amoratamiento que existe en la herida, ¿no? Entonces, siempre una contusión grave a veces puede indicar daño interior, ¿no? Una fractura, una lesión, etc. Aquí no he puesto, pero también están las armas de fuego, ¿no? Ahí está. Ese es según el riesgo, pero por aquí está también el arma de fuego. Herida por arma de fuego, ¿no? Es que es el impulso de un proyectil, ¿no? Sería pues una lesión ya sea mayormente interna, porque viene con mucho impulso. Interno arrastra la ropa, otros contaminantes que hay a nivel del aire y ingresa la bala, ingresa la herida y la herida es la entrada, que puede ser tanto pequeña, ¿no? Y también hay una salida que puede ser amplia, irregular. Siempre por eso es que cuando se habla de balas, ¿no? De arma de fuego, de heridas por balas, por arma de fuego, siempre debemos tener una puerta de entrada y una puerta de salida. ¿Saben a qué le llamamos puerta de entrada? Por donde penetra el proyectil. Exacto. Por ejemplo, en esta imagen ustedes ven dos heridas. ¿Cuál de estas creen ustedes que es la entrada y la salida, y el otro la salida? Supongo que la que está en la cadera podría ser la puerta de entrada y la que está hacia la espalda. No veo bien porque como estoy el celular. Ajá, debe ser la salida, me supongo. Bueno, asumo yo.
Ahora, recuerden, la herida de entrada siempre suele ser más pequeña y más limpia. Ah, Y exactamente. y la de salida siempre suele ser más grande y más irregular Entonces en el sería borde. la de la espalda Ajá, y la de salida, ahorita que abrió la imagen acá, la de salida sería la de la cadera, ¿no? claro. ¿Sí? ¿Están de acuerdo todos? Nelson, ayúdame. Se Nelson, que durmió su hable compañero, él conmigo, participa que estoy bastante. ¿Qué pasó? acostado, no me dejes solo. ¿Qué pasó? Se durmió, él también participa. ¿Dónde se fue? Muy bien. Entonces sí, ¿ya? Ahí estamos teniendo una entrada y una salida. ¿Lo ven? Y hay una gran diferencia porque este es más pequeño, más regular, grande y regular. ¿Ven? Ahora, también tenemos la herida no infectada, que como ustedes lo ven, una herida limpia, tranquilita, no infectada. Herida limpia, arma de fuego y herida por quemadura, ¿no? También una herida por quemadura. Puede ser una quemadura de agua, eléctrica, etc. Y bueno, así como ustedes ven, entonces es el riesgo de infección y de todo lo demás. Ahora, algo que también hay que tener en cuenta aquí es que las heridas también pueden ser profundas, o sea, de acuerdo a la clasificación de la profundidad, puede ser superficial, profunda o penetrante, perforante. Es una de las clasificaciones que también se utilizan. Por ejemplo, las superficiales es que es superficial, solo atravesaron la piel. Una profunda ya no atraviesan solo la piel, sino también atraviesan el tejido. ¿Ok? La penetrante es que penetra, ¿no? Básicamente en alguna cavidad, ya sea la boca, el tórax, el abdomen, la pelvis, es una herida penetrante. Una herida perforante que por ahí atraviesan el cuerpo, ¿no? Y de esa forma vamos viendo, de acuerdo a la profundidad, qué tan grave pueda estar la herida, ¿no? Con eso me voy a dar cuenta qué tan grave está. Incluso también tenemos que si es limpia es porque, bueno, ¿no? No hay ningún objeto que pueda estar por ahí contaminando, sino que más bien está limpia. Contaminada es porque sí puede estar causada por un objeto sucio, ¿no? Sitios donde hay contaminación, la tierra, el estiércol, ¿no? Por ahí que puede haber en el piso, polvo, eh, hasta incluso la mordedura, ¿no? Le llamamos a la mordedura, miren, una herida contaminada, ¿no? Pero si está bien, el perro ya se fue, igual, se le considera herida contaminada, ¿ok? Y bueno, de esta forma nos damos cuenta, pues, la clasificación de las heridas, ¿correcto? Ahora, ¿qué síntomas genera una herida? El común, ¿cuál es el síntoma más común? Las heridas generalmente signos de inflamación, porque Ajá. muchas veces puede ser inclusive que no esté infectada, pero ya la pérdida de continuidad pues causa dolor, proceso inflamatorio, este, limitación funcional, ¿no? Pudiera haber un poquito de edema y enrojecimiento al principio, ¿no? Lo que hay es que valorar esos signos de inflamación que no se conviertan entonces en un proceso infeccioso, pues que aumente el edema, que aumente el rubor, ¿no? Que se ponga mucho más roja la zona, que haya secreción. Y además de eso, que los diferentes síntomas también es que hay hemorragia, dolor, ¿no? Dolor en herida, así es, y la separación de los bordes. Si no tienen en ese momento para suturar una herida, ¿cómo podrían
ayudar con el borde de las heridas? ¿Conocen Nelson, alguna estrategia? con esparadrapo, por ejemplo. Ya, podría ser una medida por ahí como que instantánea, ¿no? Sí, claro. Si no tengo y estoy muy alejada y no tengo cómo suturar ni cómo llevarlo a un centro hospitalario cercano, pues pudiera, claro, ocurriera un riesgo de infección, ¿no? Porque no lo tengo estéril y hay pérdida de solución de continuidad. Por más que haga asepsia, pues el esparadrapo no está estéril. Pero pudiera hacer, ¿no? Como un lacito y tratar de afrontar los bordes. Entonces, también, por eso es bueno tener en nuestro maletín de primeros auxilios el strip tips. ¿Conocen el strip tips? ¿Alguna vez lo han usado? Sí, el de 3M. Ajá. Claro, ese sí está estéril, claro, sí, sí, si lo tendríamos es maravilloso. Claro, eso cumple como la función, ¿no? Sí. O sea, si no tengo en ese momento cómo suturar, yo con el strip tips fácilmente puedo ayudar a la persona con una herida. ¿Ok? Ahora parece que tengo un video del strip tips. No sé si sus demás compañeros lo conocen. Bueno, y la mayoría que están allí son paisanos míos. Sí, se conoce, sí se conoce. En Venezuela Sí, ¿no? mucho strip, sí, sobre todo niños, cirugía plástica, ese tipo de... Ay, Les cuento, aquí pero en no Perú, pueden hacernos el favor, para los que no conocen, buscar en Google y mostrar una imagen del strip. todavía dice no sabe de lo que hablamos. Por eso, Justamente por eso estoy si nos puede colocando. poner una imagen para no, eso es diferentes grosores, diferentes tamaños. Ya miren, este es el strip tips. Muy bien, ¿lo vieron entonces? Entonces, este es el strip tip. ¿Lo llegaste a ver, María? Que el Steristrip, claro, no se puede usar en heridas muy profundas ni en zonas anatómicas con mucho movimiento, pues, porque no Claro, pega inmediatamente, pero sí, sí, sí sirve, sí, sí se usa bastante. muy bien. Sí, perfecto. Entonces sí, eso es muy importante justamente para poder, como que en este momento salvar, ¿no? El tema de la hemorragia que puede darse. Muchos niños a veces se rompen la frente y es un sitio muy delicado, entonces podemos ayudar, ¿no? Mientras esperamos la atención. Ok.
Bien, además de eso, en cuanto a la herida, hay que proteger la herida de una posible contaminación por cantidad en la atmósfera. Es importante y nosotros debemos proteger a la herida de la contaminación de las bacterias que hay alrededor de nosotros. ¿Que es posible que pueda haber una bacteria? Sí, ¿no? Más estamos rodeados de muchos microorganismos. Y por eso siempre la herida tiene que cubrirse cuando es necesario. Hay que reducir al mínimo el paso de los microorganismos de la herida al aire circulante, humedad como estimuladora de la multiplicación de microorganismos. Toda herida no debe estar húmeda. Si yo por ahí tengo una herida, tengo que tenerla lo más seca posible. Y por eso la herida siempre tiende a eliminar pues, los residuos, el suelo de la propia herida, el exudado. Entonces lo que debemos hacer siempre es limpiar la herida. ¿Cuántas veces al día? 3, ¿verdad? 3 veces al día, si es más, dependiendo, ¿no?, de la herida, si lo amerita o no. Pero con un mínimo de 3 veces al día es importante porque evita, cuando nosotros tenemos humedad en herida, evita tanto la cicatrización y aumenta y estimula la multiplicación de los microorganismos que tienen ahí como un caldo de cultivo ideal para seguir viviendo. Y con que una herida pueda estar infectada, eso genera un riesgo grande para poder infectar todo el resto del cuerpo. También la humedad sirve como facilitadora del movimiento del microorganismo, ¿no? Y bueno, ¿qué hacemos en la valoración, chicas y chicos? ¿Qué hacemos en la valoración? Ustedes saben que en todos los casos de la persona que tiene una herida, para llegar al tratamiento debemos enfocarnos en lo que pasó, en la valoración, en cómo observo yo esa herida, ¿no? Y considerar qué es lo que se necesita. Pero ¿qué parte dentro de la valoración? Vamos a ver. O sea, ¿qué debo valorar? El estado general del paciente. O sea, tenemos que evaluar el estado. ¿Por qué? Porque si no evaluamos el estado de la persona, el estado del paciente, y no sabemos qué pasó, no vamos a poder ayudar. Ahora, cuando evaluamos el estado general, tenemos que evaluar, cuando nosotros vamos a ayudar a un paciente en primeros auxilios, debemos conocer que dentro del estado general está la valoración primaria y la valoración secundaria. ¿Has escuchado hablar de la valoración primaria y secundaria? ¿Qué es la valoración primaria? En primeros auxilios, profesora. Sí. ¿Ah? Sí, en primeros auxilios. Ya, la valoración primaria, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, valorar la parte neurológica, estado de conciencia, luego la parte respiratoria, ver si el paciente respira o no respira, y bueno, pues como tercer punto, pulso, y cuarto punto, si hay hemorragia, para poder decidir la conducta, si el paciente está en parada cardiorrespiratoria, si hay que hacer control de hemorragias, si el paciente respira, está consciente, tiene pulso y no tiene hemorragia, entonces paso a la valoración secundaria. ¿Ya? Bien. ¿Y qué es la valoración secundaria? Ya la valoración secundaria hago una valoración, digamos, por sistema de cabeza a cefalocaudal. Sí, voy a valorar si hay contusiones, si hay deformidades, si el paciente, o sea, pudiera tener una fractura, un golpe, otra herida. Eso es lo que voy a valorar, pues, pero voy cefalocaudal. Muy bien, excelente. Su compañera menciona, sí, correctamente, que la valoración primaria tiene que ver con la función, el estado del paciente en cuanto a los signos vitales. ¿Ok? Observar el estado de conciencia a través de Glasgow, etc. Y cuando pasamos a la valoración secundaria, cuando vamos a ver el estado general del paciente, si hay por ahí alguna fractura, alguna herida, y ahí yo me doy cuenta en esa valoración secundaria. ¿Ok? Por eso miren qué importante es
cuando nosotros evaluamos el estado general del paciente, porque ahí vamos a poder obtener muchos datos. Antecedentes personales. ¿Es importante o no es importante? Sí, es importante. Claro, ¿no? Está dentro de la anamnesis. El antecedente, por ejemplo, una persona está empezando a presentar ciertos síntomas, signos, ¿no?, que hacen sospechar una enfermedad. Y yo pregunto también si algún familiar directo tiene esa enfermedad. Y si por ahí me dicen sí, podría ser una gran sospecha, ¿no? Porque hay un riesgo eminente. Por eso el antecedente personal y familiar es importante. Localización anatómica de la herida. Si yo voy a informar incluso a la línea telefónica de emergencia, yo tengo que saber cómo decir dónde se encuentra la herida. No, no es que está mal, está llorando, o sea, eso no tiene mucha importancia. No, la información contundente y precisa de lo que está pasando en ese momento. Y si es una herida, la localización anatómica de la herida. ¿Dónde se encuentra? ¿En qué parte? Estratégicamente, ¿no? Características de la herida. ¿Qué características pueda tener de todas las que hemos mencionado anteriormente? ¿Qué tipo es? Si es limpia o abierta o herida contaminada, ¿no? Si es simple, compleja. O sea, vamos a ver todas esas características de la herida. La profilaxis antitetánica. ¿Saben ustedes que el tétano es una vacuna para adultos? ¿Se tiene que colocar o no? Claro, se tiene que colocar. Sin embargo, profesora, bueno, por lo menos acá donde yo estoy, he tenido la oportunidad, mi hijo se cortó y mi nieta se cortó también antenoche con una palita esa de recoger basura, metal, 9 años. Obviamente valoro la herida, la limpio, le digo a mi hijo, lleva al hospital, ahí por lo menos hay 5 puntos y yo no me atrevo porque es mi nieta a suturarla, ¿no? La mando al hospital y le explico a mi hijo, tienen que ponerle toxoide porque la pala está oxidada, ella no se vacuna de toxoides desde que era niña, bebé, pues, en Venezuela, y no le dijeron que no era necesario, que no se le iba a poner, y a mi hijo tampoco, ya mi hijo adulto, se enterró un clavo y se hizo una herida y estaba sangrando bastante. Tampoco se lo quisieron poner porque era que no era necesario, le mandaron antibiótico y ya eso sí me llamó mucho la atención porque es parte del protocolo. Ay, sí, ya no sé qué decir. Y no la pusieron aquí en el hospital. Ahora, No sé qué pasa. No, lo que pasa es que es en adulto la antitetánica. Pero, Es para niños. La antitetánica, dices para tu niña, una niña. De 9 años, pero en mi país sí la colocan a niños y adultos. No, acá y en Perú no. Ya, y al adulto, entonces esa sería la explicación, por lo menos en cuanto a la niña. Y a mi hijo sí, no, y él llevó el clavo y todo, fue que se enterró, se iba caminando y había una tabla con un clavo y se lo enterró, ¿no? Y se fue con su tabla y su cuestión, pero igualito no le colocaron, no, póngase a tu antibiótico y ya, también me llamó la atención, pero bueno, no se lo pusieron. En realidad, lo ideal sería que las personas ya mayores pues estén vacunadas contra el tétano. Ya una persona mayor de 5 años ya debería recibir. O sea, por ejemplo, los niños pequeños reciben su DPT, ahí está el tétano incluido. Los menores de 5 años tienen por lo menos protección del tétano. Claro, por el esquema de vacunación. Por el esquema de vacunación, así es. Mayores de 5 ya podríamos colocar, ¿no? Ahora, si hay una lógica y es cierta, es la parte preventiva. O sea, es preferible estar vacunada con todas tus dosis completas del tétano que cuando recién te van a morder o recién te clavaste o algo y recién ahí te colocas el tétano. ¿De qué sirve si en realidad ya, si te contaminas, la vacuna no te va a salvar? La vacuna recién va a hacer efecto a tu sistema inmunológico en un tiempo de 14 días, ¿no? Entonces no sirve como que de mucho, digamos. Ahora, en cuanto a la vacuna del tétano, sí ha ido variando.
aquí en Perú, en cuanto al esquema, primero éramos todo el mundo se tenía que colocar 3 dosis, ¿ok? Todos. Cambió esa normativa y ahora se coloca el varón 2 dosis y la mujer 3 dosis del tétano. ¿No? ¿Hay una diferencia ahí entre el varón y la mujer? Sí, en cuanto a los calendarios, sí, así está estandarizado. Entonces lo ideal sería que pues mejor se lo coloquen y que estén seguros de que tengan su vacuna completa. ¿Ok? Así es. Así es. Ajá, por ahí estoy leyendo a María. Así es, María. Claro, el sistema inmunológico tiene memoria, ¿no? Y protege. Muy No, bien. pero es otra María, profe, pero sí es verdad como ella dice, sí, sí eso es lo que dice la literatura, ¿no? Que se supone que el esquema te protege al niño hasta los 10 años, pero si la niña tiene 9 para 10, informas que la pala estaba muy oxidada, casi que se desprendió todo el dedo pulgar del pie, ¿no? Fue bien profundo. Yo pienso que se debería haber tomado la precaución, ¿no? Por más que sea, ya está cerca de los 10 años y ya o sea, se está perdiendo la protección que dice la literatura de la toxoide. Eso me llamó la atención, pero bueno, no sé, a lo mejor es como usted dice, no, bueno, consideran que está protegida, es parte del esquema, pero también tengo que tomar en cuenta que la niña es extranjera. O sea, hay muchos factores que se Ah, deben claro. tomar en cuenta, ¿no? Porque no es igual un niño que está vacunado con el esquema acá en Perú, que ustedes saben cómo funciona, a un niño que venga de otro país, ¿no? Que tú no sabes realmente cómo le pusieron la vacuna, si fue así, si no fue así. Anda con el papá, a veces los papás no saben muchas cosas, pero bueno, aquí, así es. Solo les Sí, hago el comentario que no sé, o desconozco sea, eso también. es cierto, el tema de la vacunación de un niño extranjero sí hay que considerar porque hay muchas vacunas que acá colocamos que ya no se colocan, ¿no? Entonces, eso sí hay que considerarlo, eso es cierto. Muy bien. Entonces, vamos a ver uno sobre heridas. Permítanme un ratito. Lo que me pareció muy interesante. Vamos a tratarlo. Bien. Nos da buena información, así que vamos a escucharlo. En un momento. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Yolimar Ortega, soy médico general y esto es Medicina con Yoli. En este video te estaré hablando sobre los primeros auxilios que debemos prestar en caso de heridas. Aprenderemos a definir claramente qué son las heridas, cómo podemos clasificarlas, cómo actuar ante ellas, cómo realizar una cura. Antes de comenzar a hablar de las heridas, es importante primero conocer qué son los primeros auxilios. Estos se conocen como aquella ayuda que se presta de manera temporal e inmediata cualquier persona a una víctima que haya sufrido de un accidente o de una enfermedad repentina. Esto lo hace en el mismo lugar donde ocurre el accidente, hasta la llegada de personal especializado, que este puede ser médico o paramédico. Para prestar los primeros auxilios no se requieren de tratamientos o conocimientos médicos especializados, ya que estos simplemente son acciones y medidas que se hacen de emergencia para de esta manera disminuir los efectos que pueda tener una lesión, tratar de estabilizar al paciente hasta la llegada del personal especializado y que también de estas primeras medidas que se tomen va a depender la posterior evolución del paciente lesionado.
Las heridas las podemos definir como una pérdida de continuidad de los tejidos blandos. Esto generalmente ocurre en la piel a causa de traumatismos, accidentes, caídas. ¿Y qué pasa? Que en ocasiones no solo afecta a la piel, sino que también llega a afectar otras estructuras como pueden ser los músculos, tendones, algún vaso sanguíneo importante, incluso puede llegar hasta afectar el hueso. Las heridas las podemos clasificar de diferentes formas, según atendiendo a diferentes criterios. Estos son criterios de gravedad, que si tenemos los criterios presentes, hablamos de que se trata de una herida grave, y si hay criterios ausentes, sería una herida leve. Por esa manera, entonces lo dividimos en dos grandes grupos: heridas leves, que serían las heridas simples, y las heridas graves, que ya serían las heridas complicadas. Comenzaremos por describir lo que son las heridas leves o heridas simples. Estas son aquellas que no reúnen ningún criterio de gravedad, no requieren de cuidados mayores. En estas es que nos vamos a enfocar un poco más, porque son heridas que generalmente son simples, superficiales y que pueden ser tratadas en casa y en la mayoría de los casos no requieren de tratamiento médico especializado. En estas comprendemos a todas aquellas como se conocen los raspones, los rasguños y las heridas superficiales. ¿Qué vamos a hacer en esta? El objetivo que tiene el socorrista o la persona que presta los primeros auxilios en este tipo de heridas va a ir destinado a prevenir la infección. Se va a hacer de la siguiente manera. ¿Cómo vamos a actuar? En primer lugar, la persona que está prestando los primeros auxilios, antes de realizar cualquier procedimiento, debe lavarse las manos y disponer de material estéril, en este caso guantes, que se necesitan con el fin de: una, no tener contacto con fluidos corporales como por ejemplo la sangre, y otra, evitar la contaminación aún más de la herida. Luego va a proceder al control de la hemorragia. Siempre lo primero que se debe hacer es controlar la hemorragia colocando compresión sobre la herida con gasas estériles, y si no se disponen de gasas estériles, el material lo más limpio posible, y procuremos que este sea descartable. Una vez que ya se haya hecho la presión, esta se va a dejar durante unos 5 a 10 minutos esperando que sea la hemorragia. Siempre se debe colocar presión directa con una gasa, y si esta gasa se llena de sangre, colocar más gasas arriba, y por nada del mundo debemos quitar la primera que se colocó, ya que aquí estaremos interfiriendo entonces con la producción del coágulo de sangre. Si quitaríamos esa primera compresión que se coloca, estaríamos llevando el coágulo sanguíneo, el paciente podría volver a sangrar. Posterior a que se haya controlado la hemorragia de la herida, lo que debemos hacer es la desinfección de la herida. Esto se hace lavándola con agua y jabón. El agua debe ser un agua estéril o agua potable. En caso de que no se disponga, en última instancia, utilizar el agua del grifo. Lavar la herida, abundante agua y jabón, hasta que eliminemos en su totalidad la suciedad que ella posee. Posterior a la lavada de la herida, procedemos a la colocación o aplicación de algún antiséptico. Este debe ser no colorante o procurar que el color se remueva con facilidad. Entre los que se recomienda está la clorhexidina y la iodopovidona, siempre y cuando teniendo en cuenta los antecedentes alérgicos del paciente antes de aplicar cualquier sustancia. Siempre antes de aplicarlo se debe preguntar al paciente si existe alergia a alguno de los componentes. Posterior a que coloquemos el antiséptico, que este debe ser colocado desde el centro de la herida, supongamos que esté la herida desde el centro hacia la periferia, sin volver a iniciar. Una vez que ya salgamos, no podemos volver a tocar el centro de la herida. Una vez que concluyamos la aplicación del antiséptico, evaluaremos la posibilidad de colocar o no un vendaje. Esto va a depender del tipo de herida. Si es una herida que es una herida superficial, que no esté sangrando y que no tenga bordes separados, estas lo que se debe hacer es dejar al descubierto para facilitar la cicatrización, siempre y cuando no se encuentre en un ambiente propenso a sufrir de infección. Si por el contrario tenemos una herida que, a pesar de que no esté sangrando, tiene los bordes separados, aquí nos podemos ayudar aproximando los tejidos con cinta adhesiva. Si por otra parte es una herida que es de más de 2 centímetros de diámetro de extensión y esta herida se encuentra sangrando, lo que debemos hacer es cubrirla con compresas de gasas estériles, apoyándonos de colocación de cinta adhesiva para así llevarlo a un centro sanitario donde se evaluará si se requiere o no de la colocación de puntos de sutura. Igualmente, aunque la mayoría de las
heridas simples pueden ser tratadas en casa, también se recomienda que una vez posterior a que se haga la primera cura, estos acudan al centro sanitario para su posterior evolución y para evaluar la colocación de la vacuna antitetánica. Las heridas graves. Estas heridas, también conocidas como heridas complicadas, se caracterizan por tener en sí presencia de criterios de gravedad. Entre ellos incluimos las heridas en las cuales hay afectación de estructuras más profundas como músculo, tendones. Aquí hay afectación de algún vaso sanguíneo importante, que la herida tenga sangrado abundante que no ceda. Hay afectación de hueso, heridas que son producidas por objetos punzantes. Aquí también encontramos las heridas que no son fáciles de limpiar, que tengan objetos extraños incrustados en la herida, o aquellas también que penetran en cavidades corporales como puede ser la cavidad torácica o la cavidad abdominal. El objetivo en el tratamiento de las heridas graves siempre va a ir dirigido al control de la hemorragia. ¿Cómo se hace? Igual como mencioné en las heridas leves, se va a hacer mediante compresión directa con compresas de gasas estériles, si no se dispone, igual como mencioné, el material lo más limpio que se pueda, directamente sobre la herida, durante unos 5 a 10 minutos. En el caso de aquellas heridas en las cuales haya cuerpos extraños incrustados dentro de la herida, en ninguna circunstancia se debe intentar retirarlo. Al contrario, esto lo que debemos es inmovilizarlo hasta el traslado que se le va a realizar al paciente. Esto es con el objetivo de disminuir más lesiones y evitar que se produzca mayor sangrado. En el caso de estos pacientes, lo que se debe hacer una vez intentando controlar el sangrado es alertar inmediatamente a las unidades sanitarias para la evacuación lo más urgente posible del paciente a una unidad de cuidados especializados. Ahora bien, así como ya mencionamos las cosas que debemos hacer ante cada una de estas heridas, bien sean leves o graves, también hay cosas que no debemos hacer en ninguna circunstancia, de manera general en ningún tipo de heridas. Una de esas es no utilizar alcohol, porque el alcohol puede causar mucho dolor en el paciente, causar estrés, además de eso que tiende a quemar los bordes de las heridas. Y esto entorpece al procedimiento posterior que vaya a realizar el personal especializado. No se debe utilizar como material para limpiar heridas el algodón, porque este posee hilachas que pueden interferir en la cicatrización y también pueden favorecer el desarrollo de infecciones posteriores en la herida. No se debe aplicar por ningún motivo pomadas, cremas o polvos antibióticos en la herida del paciente antes de que éste sea llevado a un centro sanitario. De igual modo, no se recomienda el uso de antisépticos colorantes, ya que estos pueden llegar a enmascarar la herida. Entre ellos, no se recomienda el uso de la metformina, así como tampoco se recomienda el uso de agua oxigenada a la hora de limpiar una herida. En el caso de heridas de cavidad abdominal en la cual pueda haber exposición de vísceras abdominales, por ninguna razón intentar introducirlas, simplemente se deben cubrir estas con gasas húmedas. Lo ideal sería con solución salina, si no se dispone agua potable, y en última instancia, si no se dispone de ninguna de estos, se podría utilizar agua de lluvia. Espero que esta información haya quedado completamente clara y que sea de gran utilidad para ti. Si te gustó este video, no te olvides dejarme una manito arriba, suscríbete. Bien, entonces tenemos que la herida es muy importante, la forma en cómo debemos cuidar, limpiar y proteger una herida, ¿no? Desde la vista de primeros auxilios es importante tener esta valoración en primer lugar. Ahora, nosotros sabemos que existen diagnósticos de enfermería que se generan por una herida. A ver. Un diagnóstico, por ejemplo, riesgo de infección. Ahora, no se vayan a olvidar, porque eso puede pasar en el que nadie puede pedir, desarrollamos un diagnóstico de enfermería, ¿no? O para marcar el diagnóstico correcto, ¿no? De acuerdo al caso clínico, eso también les colocan. Te colocan un caso clínico y luego te dicen qué diagnóstico es el que priorizarías, ¿no? Entonces, el riesgo de infección, siempre todo diagnóstico de riesgo tiene que tener su factor relacionado, pero no tiene su evidencia ni su manifestado. Entonces, podría ser riesgo de infección relacionado con agentes, no sé, físicos externos, ¿no? También tenemos como otro diagnóstico el deterioro de la integridad cutánea.
que también es un diagnóstico que está en el NANDA. Este sí, por ser un diagnóstico real, tendría que tener su relacionado con y su evidenciado por. Se le llama evidenciado por o manifestado por. Cualquiera de las dos palabras realmente se utiliza. Así que si por ahí vemos una respuesta con ello, lo podemos marcar. El deterioro de la integridad tisular es otro diagnóstico que también está presente. Aquí algo que es muy importante es que hay que recordar que es una integridad cutánea y que es una integridad tisular. No es lo mismo, ¿no? Recuerdan ustedes que les mencionaba que mientras más profunda es la herida es más peligrosa. Si tenemos una herida muy profunda que llega a los tejidos, estamos hablando de una profundidad bastante, ¿no? Grave, y eso ya se le podría considerar integridad tisular. Pero la integridad cutánea es la que abarca netamente la parte superficial de la piel. Tenemos el dolor agudo como otro diagnóstico que está ahí presente. Y por último, disminución del gasto cardíaco. El hecho de tener una herida, presentar dolor, mis signos vitales también se desestabilizan, mi corazón bombea más, trabaja más, ¿no? Y podría también haber una disminución luego del gasto cardíaco. Entonces, como cuidados que son muy importantes, es cuidar la herida, cuidar los drenajes de la propia herida. No se olviden que una herida también tiene que estar limpia las 3 veces al día. Además de eso, si una herida por ahí presenta un dren o un drenaje o algo parecido, también tener la precaución de cómo debemos tenerlo, colocarlo, ¿no? Existen muchos drenes. Administración de medicamentos, ya que tiene que colocarse de acuerdo, no sé si por ahí le recetaron antibióticos, el antibiótico correcto, ¿no? Cada 12, cada 8, lo que se le receta al paciente, o cada 24. Entonces la administración de medicación es básica y muy, muy importante en una herida, porque por lo menos reduce el riesgo de infectarse, ¿no? De por sí en una herida con una profundidad mayor siempre se le va a dar pues el tema de los antibióticos, ¿no? Como por ahí, como una manera de proteger al paciente profilácticamente, ¿ok? En cuanto a estas heridas. Tenemos también la inmovilización. Hablamos sobre la inmovilización. Si por ahí hay una herida y por ahí acompañamos de una fractura, con más razón, ¿no? La inmovilizamos inmediatamente. Pero sí no es importante también inmovilizar para poder evitar tal vez un sangrado mayor, no sé, dependiendo mucho del caso de la herida, de cómo se encuentra la herida real. Luego también el manejo de la nutrición, ¿no? La persona tiene que saber manejar la nutrición, el manejo de la nutrición con alimentos constructores como las proteínas, son muy importantes. Dentro de este manejo de la nutrición vamos a poder encontrar en mayor cantidad las proteínas que son los llamados también constructores. ¿Ok? El manejo de líquidos y electrolitos, que también es básico, es muy importante. Recuerden que cuando tenemos una herida por alguna forma, de alguna manera, esa salida de hemorragia de sangre genera una pérdida, ¿no? Una pérdida de líquido, de volumen en el cuerpo. Precauciones circulatorias que hay que tener en cuenta siempre, signos vitales, estar pendientes siempre de los signos vitales que también son muy importantes y básicos. La protección contra infecciones, ¿no? Si por ahí tengo una herida, no puedo dejar pasar muchas horas sin limpiar esa herida, o dejar la herida sin que por ahí tenga una limpieza diaria, o que la gasa esté muy húmeda y no la cambio. Ahora, ojo, si por ahí tenemos una herida con una gasa ya muy húmeda, no voy a esperar pues a las otras siguientes 6 horas o 7, 8 horas para cambiarlo, ¿no? Tengo que, obviamente, cambiarlo inmediatamente apenas esté visiblemente. ¿Okay? Vigilancia de la piel, que es muy importante vigilar en todo momento la piel, que por ahí si hay alguna característica que pueda hacernos pensar que puede haber una infección, como por ejemplo el entumecimiento, el enrojecimiento alrededor de la herida, la piel caliente alrededor de la herida, eso podría hacerme sospechar de una infección. Por eso tengo que vigilar la piel cómo está,
para identificarlo. El manejo de las inmunizaciones, ¿no? Justo lo que habíamos estado hablando sobre el tema preventivo promocional. La protección contra algunas infecciones que va a generar eso. Interpretación de algunos datos de laboratorio, ¿no? Que tenga, que conozca, también es muy importante. Que mis datos de laboratorio estén bien y si no, pues tener el cuidado del caso. Los signos vitales, como siempre, monitorización continua, el baño, el resto del cuerpo y por último, cuidados de las úlceras por presión. Una úlcera por presión también es una herida, ¿no? Y una úlcera por presión es una situación bastante frecuente, bastante menuda, realmente en la parte de hospitalización, ¿no? Vamos a tener muchos pacientes con úlceras. Entonces, cuando vamos a hacer la curación de herida, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es básicamente conseguir, ¿no? ¿Qué pasó? Ya, conseguir y facilitar el proceso de cicatrización de la herida, ¿ok? Recuerden que para la curación de las heridas, si no existe ninguna condición que ponga en peligro la vida de la persona y la hemorragia está controlada, normal se puede llevar a cabo este tratamiento general de la herida, de lavarla, de curarla con la finalidad pues de prevenir la infección. Pero si existe algún compromiso vital, es mejor que no intentemos llevar a cabo ninguna curación en ese momento y trasladar inmediatamente a la persona a un centro asistencial. De esa forma, de esa manera, vamos a tener un tratamiento de herida priorizado, detener la hemorragia inmediatamente y prevenir la infección para luego ayudar también a la cicatrización de la herida. Porque realizada sin limpieza, usando fármacos que están incorrectos, retrasa y muchas veces complica más el proceso de curación. Es por eso que este tratamiento general de las heridas se realiza, ¿no? Primero que tenemos que lavarnos las manos, antes, después de usar alguna técnica estéril de cualquier situación, ¿ok? Lo segundo es informar al paciente y garantizar la intimidad. Siempre hay que informar, no se olviden de las actividades que vamos a realizar con el paciente. Luego, en el orden de la cura serán primero las heridas no infectadas y segundo las heridas infectadas, ¿ok? Bueno, aquí vamos a utilizar pues una solución estéril, o podemos utilizar un suero fisiológico o agua mineral, ¿no? Embotellada, no el agua del caño, sino o agua hervida fría, ¿no? Para poder realizar el lavado. Pero siempre es importante que si por ahí tengo heridas, ya no una, sino varias, tenga que empezar por las no infectadas y luego por las infectadas. ¿Por qué? Porque hay un riesgo, ¿no? Inminente de infectarse. Y hay que administrar analgésicos antes de la cura, bajo prescripción médica. El curar una herida que sea muy complicada duele, ¿no? Causa mucho dolor. Ahora, también muchas veces se ha escuchado sobre qué hago con el alcohol, ¿no? Porque usualmente el alcohol lo utilizan para poder desinfectar como una solución antiséptica. Lo cierto es que es importante utilizar, como les mencioné, tal vez un antibacteriano, una clorhexidina, pero no debemos utilizar el alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol lesiona más los tejidos. Si de por sí ya por la herida está lesionado el tejido, colocarle alcohol generaría lesionarlo aún más, ¿ok? Es importante tener sus gasitas para secar la herida, cubrirla con una gasa estéril, ¿ok? Y de esa forma, pues, la herida no se convierta de una herida limpia a una herida contaminada, ¿no? Y bueno, en esos casos son en caso de heridas, pues, más o menos leves. Pero si por ahí tengo una herida grave, ahí sí se necesita de la cura, ya no en casa, sino en un centro especial asistencial, ¿ok? Porque ahí vamos a poder ver algunos bordes que se pueden juntar, que hay que hacer la limpieza, ¿no? Que hay que cortar la piel muerta,
Entonces, por eso en una herida grave tenemos que especialmente observar primero que si fue grave o porque por ahí fue por un objeto punzocortante, un punzante, una mordedura, ¿no? Entonces tengo que inmediatamente en este tipo de heridas ver que el paciente no tenga una herida en el tórax, ¿no? Porque si no estaría pensando por ahí de un neumotórax que puede haberse generado. Y bueno, por eso justamente es así que las heridas son básicas. En el procedimiento hay que explicar al paciente, intentar colocar que colabore, mantener la intimidad, también está analgésico, postura adecuada, descubrir solo la zona necesaria para la cura. Es más, a veces se les coloca un campo estéril, ¿ok? Que tenga un hueco en el centro para poder realizar también la curación y solo a esa zona con un campo estéril para que pueda estar lo más estéril posible, ¿ok? Además de eso, como usted mira, en postura adecuada, lavarse las manos, poner la bolsa de desechos al alcance, contar con guantes limpios, retirar el apósito sucio. Ajá, es muy importante. Ya está sucio, ya tengo que eliminar. Si el apósito está pegado, hay que humedecerlo con suero fisiológico. Yo, lo que menos tengo que hacer es tal vez jalar, ¿no? O por ahí bruscamente tener que desprender el apósito porque está muy pegado. O sea, eso no podemos hacer, ¿ok? Examinamos la herida y si hay variación, notificarlo, ¿no? Hay que ponernos guantes estériles, chicos, cuando vayamos a manipular heridas estériles. Hasta mi EPP, todo. ¿Ok? Colocamos entonces, abrimos el paquete de gasas, lo colocamos encima del paño estéril. Hay una pinza de disección, lo podemos coger y con una toronda podemos doblar la gasa de forma de los extremos para que quede para adentro, ¿no? Entonces miren qué interesante el procedimiento que podamos hacer. ¿Ok? Permítanme compartir este videito. Ok, no me funcionó la animación. Ya, entonces continuamos. Bien, una vez impregnado la toronda con el antiséptico y empezamos por la zona superior de la incisión, limpiamos suavemente de arriba hacia abajo con un movimiento. Ok, si vemos que la herida está contaminada, hay que limpiar siempre desde la zona limpia hasta la más contaminada. Es la regla que se tiene que cumplir siempre. De la zona menos contaminada a la zona más contaminada que debemos hacer. Ok, desechamos la gasa, repetir el procedimiento hasta que esté completamente limpio. Secamos la herida utilizando la misma técnica, no dice colocar apósitos en herida, ¿no? Si el paciente fuera alérgico, puede utilizar una malla tubular elástica, arreglar la ropa. Ok, aquí básicamente hay que brindarle comodidad y confort al paciente, ¿ya? Que es lo que realmente más se requiere. Entonces, esto es en cuanto a heridas, ¿sí? Chicos, no nos olvidemos que básicamente en el ENAE lo que pueden preguntar es en el tema de las heridas, colocar un caso clínico, que es lo ideal. Y de acuerdo a la característica del caso clínico, se le plantea qué tipo de herida podría ser, ¿no? ¿Qué tipo de herida? Existen situaciones especiales, entonces ya ustedes ahí lo van a poder mencionar. Entonces, a ver, yo les voy a hacer unas preguntas y ustedes responden, ¿ok? A ver, escuchen bien las preguntas.
Según la causa, la herida, la podemos clasificar en, primero, número 1, punzantes, cortantes, avulsiones. B, laceración, avulsión, perforante. A y B son correctas o ninguna es correcta. Repito, según su causa, podemos clasificar a las heridas según la causa. Punzante, cortante, avulsión, laceración, avulsión, perforante. ¿Cuál consideran que es la respuesta? O las dos son correctas. Buenas tardes, profesora. Yo creo que las dos son correctas. Las dos. Ajá, ahí ve. Las dos. Ay, muy bien. Ahora, segunda pregunta, ¿el tratamiento general de las heridas en qué consiste? Número 1, lavado con agua y jabón neutro para limpiarla. Segundo, colocación de solución antiséptica como el alcohol. Tercero, A y B son correctas o ninguna es correcta. ¿Cómo sería el tratamiento general de la herida? Lavado, o sea, si vas a usar un antiséptico, usted nos dijo en este momento que no podemos usar alcohol, obviamente, ¿no? Sino agua estéril, cloruro, agua hervida, fría. Y en último caso, un antiséptico sería clorexidina. Ahí me está hablando de agua y jabón. Bueno, en primeros auxilios se habla de agua y jabón neutro, pero no de alcohol. Así es agua y jabón. Muy bien. Pregunta 3. Dos acciones más importantes en el tratamiento de las heridas. Número 1, evaluar el estado de la víctima y obtener ayuda sanitaria. Número 2, cohibir la hemorragia y prevenir la infección. 3, asegurar las medidas higiénicas y minimizar el shock. Y 4, movilizar a la víctima. Repito, las dos acciones más importantes en el tratamiento de una herida, ¿cuáles serían? A, evaluar el estado de la víctima y obtener ayuda sanitaria. Segundo, cohibir la hemorragia y prevenir la infección. Tercero, asegurar las medidas higiénicas y minimizar el shock. Cuarto, movilizar a la víctima. ¿Cuál creen ustedes que serían las dos acciones más importantes en el tratamiento? Cuando hablan de cohibir, significan controlar hemorragia. Claro, controlar, detenerla. Yo pienso que valorar el estado general del paciente y si hay hemorragia, y controlar la hemorragia y evitar el riesgo de infección. ¿Los demás compañeros qué dicen? Yo también me iría por la B. Por la B. Ya. O sea, te vas por la B que mencioné, es cohibir la hemorragia y prevenir la infección, ¿sí? O sea, Sí, profesora, sí, correcto. cada opción tiene dos, ¿no? Así es, tiene dos. Tengo que buscar una sola. No, o sea, la letra A es evaluar el estado de la víctima y obtener ayuda. Lo segundo, cohibir la hemorragia o evitar la hemorragia, disminuir la hemorragia y prevenir la infección. Tercero, asegurar las medidas higiénicas y minimizar el shock. Y cuarto, movilizar a la víctima. Ese es el pensamiento que yo tengo que desarrollar, porque fíjese que va a depender de las características de la herida, porque si no, yo tendría que valorar el estado del paciente, a ver si hay signos de shock, si hay sangramiento profuso. Yo diría que la A, pero seguro que la respuesta es la B o la C, porque así me pasa. Claro. No, yo pienso que es Licenciada, la B buenas porque tardes. es Hola. muy evidente que ya, o sea, Para mí es si me la A estás y la diciendo en B. el caso, si me están diciendo un caso donde tengo un paciente con una herida, ¿verdad? Es obvio que lo que tengo que controlar la hemorragia y obviamente prevenir el proceso de infección se desarrolla. Pero Nelson, tengo que valorar primero al paciente para saber si tiene hemorragia. Pues si no tiene hemorragia, tengo que valorar al paciente, porque Pero si ya te están diciendo que tienes una herida, ¿verdad?
Y de por sí, claro, la hemorragia va a depender de la profundidad, del objeto causal, de la condición clínica del paciente, etcétera, ¿no? Pero ya la tienes ahí, pues. O sea, ya es una herida. Y de por sí, tú lo primero que haces ya es contenerla, ¿no? No, valoras primero, mi amor, y después ves si tiene hemorragia y contiene. Por eso te digo que ahí es donde yo me caigo mucho, porque obviamente la misma profesora nos está diciendo, primer paso tienes que valorar el estado general del paciente, ¿no? En el caso de una herida. Entonces ese pensamiento a veces me cuesta un poquito y me caigo, ¿no? Ustedes verán que yo participo mucho, ya hablo, pero hay... Yo, sin embargo, estoy de acuerdo con tu postura, pero pienso que si nos están titulando, o sea, en el encabezado, que ya tienes una herida de por sí, entonces ya hay una evaluación previa, ¿ves? Acuérdate que lo que nos están diciendo es que estas preguntas parten de un caso clínico, Sí, ¿me claro. entiendes? Entonces pienso que ya el proceso está ahí y que simplemente nos toca es actuar. Claro. Ya directo. A ver, Y la Profesora, otra cosa, perdón, la otra cosa que tenemos que ver es que si el examen y las preguntas están dirigidas hacia profesionales de enfermería, obviamente nuestra labor es asistencial y al momento de, entonces ya ese proceso ya lo tenemos en curso. no, o sea, otra cosa que iba a preguntarle a la profesora, ¿no? Que tiene más experiencia. Fíjese que yo ahorita entré en un conflicto de interés, ¿no? Con lo del control de hemorragia y también con el manejo de las heridas, ¿no? Porque el ENAI está enfocado a, digamos, el enfoque tradicional de primeros auxilios, que obviamente es el que sí, usted nos está presentando, ¿no? Porque fíjese que el manejo de control de hemorragia en la actualidad, con las actualizaciones, es diferente al tradicional que aprendimos. Y el manejo de heridas, ¿ok? Curación de heridas con el uso de hidrocoloides, con el uso de apósitos, ¿no? Es diferente porque tienes que mantener un ambiente húmedo, ¿no? Entonces es una cosa que uno entra así como en conflicto, ¿y qué hago? ¿Y qué respondo? Entonces le pregunto, mi pregunta concreta ¿está basado, ay, perdón, el ENAE está basado en lo tradicional, lo que conocemos de primeros auxilios en el manejo de hemorragias y curación de heridas? Lo así es, tradicional, ya, lo gracias, tradicional, efectivamente, lo gracias. tradicional. Bueno, pues, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué pasa ahora? Muy Entonces, como mencionó su compañero Nelson, el encabezado dice, las dos acciones más importantes en el tratamiento de las heridas, ella te está llevando no a la parte diagnóstica, sino a la parte de tratamiento. ¿Ok? Entonces, sí es importante leer bien la pregunta. Entonces, las dos acciones más importantes en el tratamiento de las heridas son La A y la evaluar. B. Por ejemplo, la A dice evaluar el estado de la víctima y obtener ayuda sanitaria. Como Sí. mencioné, ya es el tratamiento, o sea, ya no tendría yo que evaluarlo ahí. Lo Sería la segundo, control. exacto, lo segundo, controlar la hemorragia, prevenir la infección. Y lo tercero, asegurar medidas higiénicas, minimizar el shock. Bueno, el shock no se va a dar porque ya estamos en un tratamiento. Movilizar a la víctima tampoco tiene sentido. Entonces, la Sería B, la ¿ok? claro. La 4. Otra pregunta. En los casos de una herida contaminada, en el caso de una herida contaminada, incluyendo la mordedura, hay que A, utilizar agua oxigenada para matar algunos gérmenes. B, es aconsejable tapar la herida. C, A y B son correctas. O D, ninguna es correcta. Repito, en los casos de heridas contaminadas, incluyendo mordedura, Lady, tu audio no lo actives porque se escuchó mucha bulla. Ok, en el caso de una herida contaminante, incluyendo mordeduras, tenemos primero que utilizar agua oxigenada para matar algunos gérmenes. ¿Eso era correcto? No, No. Habíamos mencionado que no. A ver, María, levantaste la no, manito. no, profesora, no es correcto. No es aconsejable. Ok. Luego, ¿es aconsejable tapar la herida? Tampoco una mordedura.
Ajá. No, ninguna herida contaminada se debe cubrir porque eso favorecería el crecimiento de los Ajá. microorganismos y la infección, más bien la promueve. Ni se cubre ni se sutura. Esa es otra. La C Ninguna de las decía A y anteriores. B son correctas, tampoco, y la D ninguna. Entonces sería ninguna es La de ninguna. así. La otra pregunta. En el caso de objetos incrustados, A, solo se retira cuando obstruye la RCP y cuando están incrustados en la boca. B, es importante retirarlos para evitar mayor daño tisular. C, no se debe retirar bajo ninguna circunstancia. O D, ninguna es correcta. Te diría yo, profesora. Ninguna. La A. La A dice solo se retira cuando obstruye la RCP y cuando están incrustados en la boca. La B dice es importante retirarlos para evitar mayor daño tisular. La C, no se deben retirar bajo ninguna circunstancia. La D, ninguna es correcta. En este caso sería la C. La Ajá. C igual. La C No, porque no. estoy de acuerdo con Nelson, la C. Muy bien, no se debe retirar bajo ninguna circunstancia. Otra pregunta. Y aquí un poco de hemorragia. En el caso de las hemorragias externas, ¿ok? La técnica a utilizar es la siguiente y en este orden. A, presión directa, elevación de la extremidad, presión indirecta. B, elevación de la extremidad, frío, presión directa. C, presión directa, frío, elevación de la extremidad. D, no elevar la extremidad y presión directa. En La el caso A. de una... Para mí la A, pero repita, porque se hace presión directa, se hace elevación y se hace presión Claro, entonces indirecta. vamos a un orden, ¿no? O sea, como el orden, que es primero, presión directa, elevación de la extremidad y presión indirecta. B, elevación de la extremidad, frío, presión directa. C, presión directa, frío, elevación de la extremidad. O D, no elevar la extremidad y presión directa. Para mí la A. No, definitivamente la A. La A. ¿Por qué descartaron el resto? Porque frío y en primer auxilio, frío ¿dónde? O sea, además las técnicas son presión directa. Si no funciona la presión directa, elevas el miembro. Y si elevas el miembro y sigue la hemorragia, entonces tratas de hacer una presión indirecta en una arteria o cercana a la zona. Pues. Por ejemplo, si es en muslo, me iría a la femoral, por ejemplo, para tratar de ocluir y que no haya mayor irrigación hacia esa zona. Ajá, muy bien. Entonces, claro, ahí ya no tendría que ver nada del frío y la de que la descartamos porque dice no elevar la extremidad. Muy bien. Ante una hemorragia interna, no se debe llamar a emergencia, darle algo de comer y beber, elevar las piernas, acostar en posición horizontal. Dar de comer y beber. Ajá, ¿no? No podemos dar de comer ni de beber a la persona, ¿ya? Eso es muy importante. Ahora, bueno, dentro de todo esto también están las hemorragias, no se olviden las hemorragias exteriorizadas, que son las que salen a través de un orificio, ¿no? La autorragia, la epistasis, ¿ok? Entonces todo eso para evitar cualquier problema. Muy bien, las preguntas las han resuelto con bastante, ¿no? Con muy certero realmente. Muy bien, ¿alguna pregunta que tengan aquí sobre ya el tema de heridas? Bueno, licenciada, me llamó mucho la atención en el video que presentó cuando hablan de evitar el uso del agua oxigenada en las heridas. ¿Tiene mayor información con respecto a eso? Sí, mira, el agua oxigenada lamentablemente daña los tejidos. ¿Qué pasa?
porque el agua oxigenada, al estar en contacto con una herida abierta, ojo, ¿no? Y como justamente es un peróxido de hidrógeno, lo que va a hacer es inmediatamente quemar el tejido, ¿ok? Entonces, no podemos utilizarlo porque eso retrasaría también la cicatrización de la herida. Entonces, básicamente pero hablaríamos entonces en el uso de heridas abiertas o en cualquier tipo de heridas. No, estamos hablando específicamente de herida abierta, una herida que realmente esté con sangre y se observe la sangre, ¿no? Okay. Eso es importante, porque si es una herida cerrada, bueno, lo puedes utilizar alrededor, luego lo puedes incluso limpiar con alcohol alrededor de la herida. Sí, porque recuerdo que, por ejemplo, a esas pacientes que venían presentando bartolinitis, ¿ya? Generalmente siempre se hacía un corte, se drenaba el acceso y entonces se le hacía un lavado con peróxido de hidrógeno. Igual que en el caso de algunos accesos, ¿cómo se llama? Subcutáneo, ¿verdad? Específicamente lo vi en pacientes con internos, o sea, privados de libertad. Y entonces simplemente se le hacía su herida, su corte, pues, para drenaje de acceso, se le lavaba bien con peróxido de hidrógeno a través de la inyección con una jeringa y posteriormente se le dejaba un drenaje, pues. Colega, lo último que yo supe, porque trabajé un tiempo con cuidado de herida, pero cuidado de herida avanzado allá en los seguros sociales, en Maracay específicamente, con BCN Medical, Johnson, esta gente. Ellos nos hablaban que básicamente, bueno, ese procedimiento que tú estás diciendo sí se hacía, pero como hemostático, ¿no? Utilizando el peróxido de hidrógeno como un hemostático para evitar mayor sangramiento. Pero luego esta gente con los nuevos cuidados avanzados de herida y el uso de hidrogeles y todo, el ambiente húmedo y todas estas cosas, apósitos, empezaron a notificarnos, pues voy a tratar de buscar el documento o algo, no recuerdo, porque claro, uno se viene y deja todo, pero voy a ver qué consigo. Decía eso que te informa la profesora, inclusive que podía necrosar tejido. Entonces se eliminó completamente el peróxido de hidrógeno para el cuidado de heridas, ¿ok? Igualmente que el uso de alcohol iodado. Básicamente solución fisiológica y en último caso clorexidina. Porque el peróxido de hidrógeno pues dañaba el tejido completamente, no favorecía el proceso de cicatrización e inclusive pudiese causarte necrosis en la zona. Si consigo más información lo envío para que todos pues nos documentemos. Ok, gracias. Gracias María. Sí, así es. Entonces ya por ahí María nos ha dado como un alcance, ¿sí? Por eso es muy importante esas burbujitas que están en contacto con el peróxido de hidrógeno, ¿sí? Tienen una enzima que ayuda a que las bacterias se puedan destruir. Sin embargo, no es el ideal, pues, en caso de una herida abierta, ¿ok? Porque eso sí podría generar, como compañera menciona, un retraso en la propia cicatrización, ¿ok? Bueno, entonces básicamente es eso, chicos. Yo creo que sí, hay muchas más cosas que leer. No se olviden, igual como mencionaba una compañera, el enfoque que es del ENAE, que es buscar preguntas que puedan generar una especie de reflexión, casos clínicos que podrían venirnos a la mente para generar, ¿no? Justamente eso, generar el proceso de respuesta inmediata. Entonces, cuando vayamos viendo cada tema, ustedes busquen preguntas, ustedes ya tienen un balotario, váyanse a las preguntas que tienen que ver con heridas, ¿ya? ¿Para qué? Para que de esa forma puedan ya ir interiorizando en ustedes más o menos qué preguntas son las que se lanzan en el ENAE. Preguntas que tengan que ver con heridas, con hemorragias, ya son preguntas que ustedes tienen que ir viendo ya. Entonces, no sé si han estado revisando el balotario,
de las preguntas o no lo han visto, lo quieren ver al final, no. Eso vayan viéndolo a medida que vamos haciendo los temas, ¿ya? Dime, María. Profesora, ustedes no, o sea, de verdad, lo digo por mí, por otros compañeros, a mí me ha costado mucho desarrollar este pensamiento diferente para el ENADE, porque lo que a mí me parece de repente prioridad, depende de la forma de actuar, no lo es otra cosa menos eso. ¿Ok? Ustedes no sé, nos van a facilitar, yo sé que en lo que nos enviaron unos exámenes, ya yo resolví uno, no nos van a enviar otros modelos de preguntas o algo así para que nosotros podamos ir practicando. Y otra cosita era, no sé si está incluido dentro de los temas que ustedes nos van a orientar, algo de desequilibrio ácido-base, que he estado revisando exámenes y sí preguntan bastante desequilibrio ácido-base, acidosis metabólica, respiratoria, por casos clínicos, ¿no? Donde están alterados el bicarbonato, el CO2, bueno, todo lo que ya conocemos que entra, ¿no? Dentro de un desequilibrio ácido-base, excesos de bases, ¿no? Yo me puse a revisar, pero vi que sí preguntaban, no sé si ustedes tienen incluido un reforzamiento en cuanto a ese tema que a veces nos cuesta un poquito, ¿no? Mira, en realidad el tema de los trastornos metabólicos están dentro del cuidado de la mujer, pero eso se ve más en el adulto, ¿no? Entonces sí están, o sea, sí está dentro del tema, ya, pero como ustedes saben, Elena, es un repaso, o sea, desarrollar el tema así bastante, como les digo, minuciosamente, déjame ver la forma tal vez cómo lo puedo preparar, para que, pero eso sí, ustedes tienen que venir previamente estudiando, conociendo de qué vamos a hablar, ¿ya? Para eso yo una clase antes le voy a mencionar a los señores de Almenara para que puedan ya les diciendo y que vayan ya estudiando la clase, ¿ya? Eso me parecería importante, profesora, no sé qué opinan mis compañeros. A veces que nos enviaran, yo desconozco, bueno, no sé si es que yo ando en la luna o no sé, ¿no? Con tantas cosas que uno hace, nunca sé qué van a dar, no sé si soy yo sola. Sería interesante que pues uno supiera qué tema nos van a dar, ¿verdad? Para poder leer, y cuando tú lees un poco antes de la clase, pues fijas más el conocimiento. Que entrar a la clase, obviamente yo sé que esto es un repaso, yo sé que esto ya lo vimos, yo sé que esto fue parte de nuestra formación profesional, independientemente del país donde nos formamos, ¿no? Pero hay temas que nos cuestan un poquito más que otros. Entonces, de repente que uno conociera qué es lo que va a haber y uno pudiera revisar, ¿no? Antes de la clase, por lo menos mi opinión particular, me agradaría muchísimo. Porque hay temas que no sé, yo de niño, adolescente, esas cosas, embarazo, gestante, por ejemplo, a mí me cuesta mucho, ¿no? Yo soy netamente quirúrgica y hay temas que preventivo, por ejemplo, ¿no? Entonces me gustaría como revisar antes de entrar a la clase. No sé si es posible. Ok, ya. Sí, lo que pasa es básicamente esa clase como que más, déjame ver cómo lo preparo, ¿ya? Cómo lo preparo y en cuanto a eso y ya pues yo les estoy avisando. Cuando lleguemos a esa clase, igual lo tenemos que ver, no digo que no lo voy a ver, pero yo como que igual me gustaría ver, yo les voy a ir haciendo las preguntas el día de la clase a ver qué tanto conocen, si no ya lo vamos haciendo más minucioso, ¿ya? Ok. Muy bien, gracias por su asistencia. Voy a preguntarle, no sé, Fiorella, si es que van a mandar algún otro valutario adicional. Licenciada, sí, estamos coordinando ello porque en realidad se les ha compartido un valutario de bastantes preguntas y también temas que se están desarrollando ya dentro de la clase. Y vamos a ver si añadimos un poco más, aunque en realidad pues ya como le indico, están prácticamente todos los temas que estamos tratando, ¿no? Igual se les va a volver a compartir lo que es el temario
¿no? Para que puedan saber qué es lo que van llevando en cada clase. Porque el temario se les compartió desde un inicio, pero tal vez de repente como iban ingresando en el grupal no lo han visto, entonces les voy a volver a compartir para que puedan ver, ir viendo qué es lo que les toca a cada clase. Bien, entonces sería eso todo por hoy, ¿no? Ya estaremos con usted, licenciada, para el 20, si no me equivoco. Tenemos la próxima clase el día... El 20 es con la magíster Erika. Sí. El 23 conmigo, sí. Sí, ajá, sí. Ok. El 23 con usted. Sí, licenciada. Perfecto. Muchas gracias, cuídense mucho. Bien, gracias también con todos por su asistencia y seguir celebrando el Día de la Mujer, chicas. Hasta luego. Ya, hasta luego, gracias igualmente.